queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a ver el caso que nos manda Judith. North Country es una película dirigida por la directora Niki Caro, estrenada en el año 2005 en Estados Unidos. Los actores que interpretan esta película son Charlize Theron como Josie, Frances McDormand como Glory, Sissy Spacek como Alice Ames, Woody Harrelson como Bill Wade, Bean como Kylie, Richard Jenkins como Hank Ames, Jerry Renner como Bobby Sharp, Michelle Monaghan como Sherry. En la película se habla de una mujer que era maltratada por su marido. Josie, que es nuestra protagonista, vuelve a su pueblo natal, al norte de Minnesota, en busca de un buen trabajo. Madre soltera con 2 hijos a su cuidado, busca trabajo en la fuente principal de empleo de la región, las minas de hierro. El trabajo es duro, pero se paga bien, y las amistades que se forman allí se extienden a la vida cotidiana, uniendo familias y vecinos en un hilo común. Es una industria dominada por los hombres desde siempre. En un lugar poco acostumbrado a los cambios, animada por su vieja amiga Glory, una de las pocas mujeres mineras en el pueblo, Josie se une a aquellos trabajadores que perforan la roca para sacar el mineral en la cantera. Está mentalizada para el peligroso y duro trabajo, pero no para aguantar el acoso que ella y las otras mineras sufren por parte de sus compañeros, lo cual es una prueba mucho más dura. Cabe destacar que pareciera que nadie estaba de acuerdo con su decisión de trabajar allí, puesto que se tenía catalogado como un trabajo para hombres. Sin importar los comentarios, empieza su trabajo en la mina, pero a poco se da cuenta que las mujeres son acosadas por los hombres y ella no se quedará con los brazos cruzados. Un día de trabajo, Josie fue agredida físicamente por su exnovio Bobby Sharp, lo que trae como consecuencia que la protagonista renuncie y decida demandar a la minera. La mayoría de las personas no pensaban que ganaría el caso. Sin embargo, no fue un trabajo sencillo, ya que ella al principio se encontraba sola. Así que con ayuda del abogado Bill White y de sus compañeros de trabajo en la minera, finalmente lo ganó. En la película, la directora Niki Caro, como ya antes lo mencionamos, nos acerca a la vida de Josie, un personaje inspirado en la historia real de Lois Jensen, que junto a otro grupo de mujeres mineras encabezaron en los años 80 la primera demanda colectiva por acoso sexual en Estados Unidos contra la empresa Evelyn Mines, en donde salieron triunfadoras en la primera demanda colectiva por acoso sexual en los Estados Unidos. Un hito legal que mejoró enormemente las condiciones de trabajo para las mujeres estadounidenses. Entonces, las expresiones de violencia laboral de género y lucha por los derechos de las mujeres que apreciamos en la película North Country reflejan aspectos de la cultura actual. Nosotros creemos que la violencia laboral de género y lucha por los derechos de las mujeres que se muestra en la película de North Country sí muestra aspectos de la cultura actual. Pero antes de empezar a explicar sobre la violencia laboral en la actualidad, vamos a ver cómo se define el término violencia. El término violencia ha sido conceptualizado en diversidad de formas. Sin embargo, en todas ellas, invariablemente prevalece la presencia de actitudes abusivas. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. A pesar de que las conductas violentas no son exclusivas de un grupo social particular, Curzon 2013 señala que uno de los problemas frecuentemente presentes en la vida rutinaria actual es la manifestación de conductas violentas en los centros de trabajo, conocidas en conjunto como violencia laboral. Si bien este fenómeno no está exclusivo de nuestros días, es evidente que la atención de diversos organismos dirigidos hacia él es cada día mayor. En la película pudimos darnos cuenta de los diferentes tipos de violencia que ejercían los mineros hacia las mujeres, ya que no las querían allí porque pensaban que no eran lo suficientemente capaces y hábiles para el trabajo, además de que se sentían amenazados por ser sustituidos por las mujeres.
En este momento no existían las suficientes herramientas legales para proceder contra los abusos generados tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. Hoy en día ya existen las leyes que respaldan los derechos de las mujeres en caso de abusos y violencia laboral, pero las situaciones de violencia en los trabajos sigue siendo la misma. De hecho, no hay una resolución porque en las empresas hay muchos intereses de por medio antes del respeto y bienestar hacia las trabajadoras. En la película se pueden observar varias acciones respecto a la violencia sexual, verbal y psicológica hacia las trabajadoras mineras por parte de los hombres, por las razones mencionadas anteriormente. Estamos seguros de que estas situaciones de violencia en el trabajo hacia las mujeres siguen ocurriendo, pero con el paso del tiempo, por medio de luchas y protestas, se ha logrado elaborar una ley que protege a las mujeres y les brinda una vida libre de violencia. Pero si analizamos las situaciones actuales alrededor del mundo, a pesar de existir estas leyes, todavía existe la desigualdad de género, discriminación y muchas agresiones hacia las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Por lo tanto, se tiene que seguir luchando y exigiendo por la igualdad de derechos y condiciones de las mujeres. Baker 2004. Asevera que la violencia laboral se evidencia a partir de distintos ángulos que van desde conductas obvias como agresiones físicas, discriminación, amenazas abiertas o hasta provocaciones sutiles de acoso psicológico. La violencia laboral de tipo psicológico ha sido denominada a nivel internacional como mobbing, el cual Lehman, 1990, quien ha sido un pionero en este tema, lo ha dado a conocer como terror psicológico. Al respecto, Meseguer, Soler, Sáenz y García 2007 señalan que el término mobbing se asocia al maltrato sistemático y repetitivo, ejercido por un superior sobre su trabajador a través de una práctica constante de conductas hostiles y negativas, que además suele ser un proceso gradual. De acuerdo con Fidalgo y Piñuel, 2004, el mobbing tiene como objetivo la eliminación de la víctima dentro de la organización a través de actitudes intimidatorias y de reducción emocional. En este sentido, Poblete y Valenzuela 2005 señalan que la violencia laboral no se presenta como un fenómeno episódico, sino que tiene una trascendencia desde la estructura de factores socioculturales. Por otra parte, el impacto de la violencia laboral sobre la víctima es severo. Anzoleaga, Gómez y Mauro 2015 aseveran que los efectos a la salud del trabajador consisten en trastornos del ánimo y del sueño, hostilidad, aislamiento, inseguridad, entre otros. Página 444. En México, como en otros países de América Latina, la presencia de violencia laboral es un problema al que muchas mujeres trabajadoras deben enfrentarse de manera cotidiana. La violencia en el trabajo puede ser concebida desde dos vertientes. Una, caracterizada por actos agresivos contra las trabajadoras, como conductas de maltrato físico o verbal, hostigamiento y acoso sexual. Y otra referida a actos de discriminación y desigualdad laboral, como baja retribución económica, restricción en el acceso a los servicios de salud y a otros programas de apoyo social, entre otros. Ya que la violencia laboral genera consecuencias negativas tanto en el individuo que es víctima de ella y su entorno, familia y amigos, como en los resultados de productividad y satisfacción laboral de la organización donde se presenta. Llanesa 2009. Puede decirse que ambas modalidades de violencia en el trabajo son factores causales de dichos impactos. Respecto a la violencia laboral, entendida como actos de agresión y hostigamiento, Anzoleaga, Gómez y Mauro 2015 aseguran que en el medio laboral de América Latina existe predominio de la violencia psicológica sobre la física, razón probable por la cual este tipo de violencia laboral ha captado especialmente la atención de investigadores sobre el tema, ya que por la sutileza con que se presenta suele ser imperceptible para terceros, mientras que la víctima permanece en un estado de total desprotección ante la falta de evidencia tangible sobre las agresiones. Como resultado del estudio realizado por Pando, Aranda, Salazar y Torres 2016, de los 11 países de Iberoamérica contemplados, Perú, Bolivia y Costa Rica, presentaron los porcentajes de violencia laboral de tipo psicológica más elevados, superando el 70% de la muestra afectada. En México, este mismo estudio se presentó
un resultado de 38.6 de trabajadores afectados con niveles de violencia psicológica altos. Las situaciones de acoso más mencionadas por los participantes fueron la exclusión de reuniones de trabajo o toma de decisiones, ataques sobre la reputación de la persona y percepción de castigos mayores respecto a los compañeros de trabajo. Cabe mencionar que la prevalencia, tanto en la intensidad de violencia psicológica alta como respecto al acoso psicológico, predominó en mujeres. Por otro lado, Guadarrama, Gualde y López 2015 aseguran que en México el principal problema respecto a la empleabilidad no es el acceso a un trabajo, sino a la falta de remuneración y condiciones laborales adecuadas, o por lo menos aceptables. Estas condiciones no óptimas son especialmente desfavorables para la población femenina, ya que existen desigualdades manifiestas desde la división sexual del trabajo como producto de factores económicos, sociales y culturales. Goren 2017. En este sentido, Cordero, Sánchez y Samperio 2014 señalan que existen factores que limitan el desarrollo de las mujeres trabajadoras que tienen que ver con aspectos culturales arraigados a través de los años, como por ejemplo el creer que la mujer es intelectualmente inferior al hombre por su condición de género. Otro ejemplo de esta situación de desigualdad es la discriminación por embarazo o por tener el rol de madre, percibido como un obstáculo para el cumplimiento cabal del deber laboral. Y bueno, a todo esto, muchos tienen dudas sobre si existe alguna protección de la ley ante todo esto, y la respuesta es sí. De acuerdo con el Senado de la República 2016, si bien en México existe protección a la población a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho de una vida libre de violencia. Se reconoce que en la actualidad existe violencia laboral manifestada por diversas formas de discriminación, además del abuso de poder entendido como un comportamiento de acoso reiterativo, lo cual deriva en la imposibilidad de que el trabajador goce plenamente de sus derechos, tanto humanos como laborales. La Ley Federal del Trabajo de México es la ley rectora del derecho laboral en este país. Se trata del resultado de la evolución jurídica de las consideraciones legales necesarias para regular el trabajo. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores, con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Artículo 165. Respecto a la LFT, Ley Federal del Trabajo, la propuesta del CEAMEG 2011 consistió en incluir disposiciones específicas contra el acoso laboral y hostigamiento sexual. En relación a esto, en el año 2012 se publican las reformas realizadas a la LFT, STPS 2012, donde se integra el acoso laboral como una condición que afecta potencialmente al trabajador, brindando pautas de protección importantes. Esto incluye la definición explícita y por lo tanto diferenciación entre hostigamiento y acoso sexual. Artículo 3 bis. El primero hace referencia a un ejercicio de poder donde la víctima presta un estado de subordinación ante el agresor, presentándose conductas de violencia física y o verbal. El acoso sexual, por otra parte, es abordado como una forma de violencia donde existe un abuso de poder sobre la víctima que la lleva a un estado de indefensión, aun cuando no exista una condición de subordinación. Por otra parte, expresa de forma explícita la prohibición al patrón de realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Artículo 133, capítulo 12, página 49. Así como permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. Artículo 133, capítulo 13, página 49. Asimismo, la LFT reconoce al empleador la facultad de despedir justificadamente al trabajador que cometa actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Artículo 47. Al trabajador que incurra en actos violentos o malos tratos hacia el patrón o sus familiares,
al personal directivo o administrativo durante sus labores, así como a clientes y proveedores, artículo 47, capítulo 2. Contra alguno de sus compañeros, artículo 47, capítulo 3. Así como al trabajador que ejerza algunos de estos actos contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo fuera del servicio. Artículo 47, capítulo 4. La LFT aborda también la prevención de la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, religión, discapacidad, salud, embarazo, estado civil, opiniones o preferencia sexual que motiven la inferioridad de las condiciones de trabajo estipuladas por la ley. Artículo 56. Garantizando la equidad respecto a las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres e igualdad para trabajos iguales. La mayoría de las personas comentan que las mujeres no tendrían que quejarse de sufrir violencia y que solo lo exageran, debido a que los hombres también la sufren y cuando las mujeres hablan de ello demuestran más su debilidad y por lo tanto que no son capaces de tener un trabajo como el de un hombre. Esto es cierto, ya que la violencia puede venir de ambos géneros, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, y la víctima podría ser cualquiera de las dos. Las leyes son un planteamiento moral que se redacta para que la sociedad las cumpla por iniciativa propia y se efectúen. Sin embargo, la mayoría no las aplica por miedo a perder su trabajo, a sufrir más acoso o por temor a lo que la sociedad dirá. A continuación se presenta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, última enmienda 2020. Adiciona a la Ley General de Acceso de las Mujeres de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, la cual define como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. En lo que respecta a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el CEAMEG 2011 propone incluir de forma explícita el acoso moral. En este sentido, las reformas realizadas a dicha ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 2018, establecen las regulaciones respecto a la violencia laboral contra las mujeres, reconociendo el acoso y hostigamiento sexual. Artículo 10. Así como la tipificación de violencia laboral a todo tipo de discriminación por condición de género. Artículo 11. Con esto queremos dar a entender que no se ha creado una ley que proteja a los hombres por acoso laboral por parte de las mujeres, porque no se presenta la situación y por lo tanto no es necesaria, ya que el acoso laboral se presenta en su mayoría de hombres a mujeres. Se puede pensar que con las leyes se han creado para protegerlas de la violencia laboral de género y para que se respeten los derechos de los trabajadores y en particular de las trabajadoras. La violencia laboral se ha extinguido, lo cual es algo que se pronostica como imposible, ya que depende mucho de las personas que trabajan respetar estas leyes y también de la atención y prioridad que se le debe de dar al cumplimiento de estas leyes por parte de las autoridades superiores del gobierno, al igual que los encargados institucionales o empresariales, ya que como se muestra en la película, los altos mandos de la mina no hacían caso a las quejas de las mujeres. Por lo tanto, conociendo todos los problemas y las penas que se aplicarán a los trabajadores que cometan algún tipo de violencia o acoso en contra de alguna de sus compañeros de trabajo, ya que es poco probable que una persona de sus facultades mentales quiera meterse en algún problema de esta magnitud, teniendo en cuenta que cometer algunos de los actos penados es ilegal. Se puede e incluso se tiene la seguridad de que la violencia de género laboral es casi nula en la actualidad. Aunque el acoso laboral puede afectar a ambos géneros, este no es el caso, ya que se ha establecido
que la población femenina es particularmente vulnerable a actos de violencia y discriminación laboral, razón por la cual el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género realizó varias propuestas legislativas en materia de acoso laboral, con el fin de disminuir la brecha de desigualdades laborales y que hasta el momento existían en la población de mujeres trabajadoras. Estas propuestas se enfocaron en 3 niveles de legislación. 1. Código Penal Federal. 2. Ley Federal del Trabajo. Y 3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Respecto al Código Penal Federal, se propuso valorar la tipificación de la violencia laboral como delito. En este sentido, en la reforma realizada al Código Penal Federal, publicada en el DOF 2012, se adiciona el título tercero bis, el cual es denominado como Delitos contra la dignidad de las personas, con un capítulo único denominado Discriminación, en el cual se incluye el artículo 149, donde se establece que la persona que realice actos de discriminación por motivos de etnia, color de piel, condición social o económica, opiniones políticas, entre otros, así como la restricción de derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo, será sancionado con prisión, que va de 1 a 3 años, o de 150 a 300 días de trabajo comunitario, y hasta 300 días de multa. Asimismo, que la pena establecida se incrementará en una mitad cuando la víctima tenga una relación de subordinación laboral con el infractor. De igual forma, permanece el artículo 259 bis, que impone una sanción de hasta 40 días de multa a aquellas personas que, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, asedia de manera reiterada a una persona independientemente de su género. Y simplemente podemos ver que las personas han sido criadas a lo largo de los siglos con la ideología de que hay cosas que solo pueden desempeñar los hombres gracias a sus capacidades. Actualmente se sigue con esa idea misógina de que el hombre tiene que desempeñar unas cosas y la mujer otras. Se presenta una situación en la película que queda muy explícita, ya que todos veían como algo absurdo el hecho de que haya mujeres trabajando en un lugar que se supone y se tenía la idea de que era solo para hombres. La violencia de género en contra de las mujeres se puede ver también desde que se les contrata, dándoles un salario inferior al de los hombres, a pesar de que hagan el mismo trabajo o tengan la capacidad para cubrir un puesto más alto. Teniendo todo esto en cuenta, se puede pensar que las empresas y sus trabajadores no van a querer a mujeres en su lugar de trabajo, ya que se les considera como inferiores o como un gasto. Anteriormente se les realizaba una prueba de embarazo para asegurarse de que no estuvieran embarazadas, pero de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la aplicación de pruebas de detección de VIH o el test de embarazo no deben de ser requisitos para tener un empleo. Cuando se contrata a una mujer, se corre el riesgo de que ésta quede o esté embarazada, y costaría bastante dinero seguirles dando su debido salario, ya que tendrían incapacidad laboral, pero aún así se les seguiría pagando. Esto las empresas lo pueden ver como un gasto, que se pueden ahorrar contratando a hombres solamente. Y este es un caso más de violencia de género laboral, muy común y que sigue existiendo en la actualidad, y difícilmente se acabará, ya que prefieren contratar a un hombre que a una mujer. La violencia laboral de género, en particular la violencia laboral hacia la mujer y la lucha por los derechos de las mujeres que se muestran en la película North Country, efectivamente muestran aspectos de la cultura general, ya que como hemos evidenciado a lo largo del video,
podemos observar que las empresas siempre prefieren contratar a un hombre que a una mujer por las razones que anteriormente hemos mencionado. Las personas siguen viendo a las mujeres como inferiores en cuestión de fuerza tanto física como mental, porque han acarreado ideas inculcadas de hace cientos, si no es que miles de años, y un claro ejemplo es la forma en que son educados los niños, ya que desde pequeños se les enseña que el color azul es de los hombres y el rosa de las mujeres, y esto también lo podemos ver en los baby showers. Otro caso serían los juguetes. Después, las niñas, desde que son pequeñas, las educan a cuidar a un bebé, a cocinar e incluso a hacer tareas del hogar. Otro caso ocurre en la adolescencia, que es el corte de cabello tanto en mujeres como en hombres. Los padres nos han enseñado que el cabello largo es para las mujeres y el cabello corto para los hombres. A pesar de que esto en la actualidad ya ha cambiado un poco, un cierto porcentaje de la sociedad aún lo sigue viendo como malo. Otro caso sería entre un matrimonio. Si el marido golpea a la mujer y sus hijos se dan cuenta de lo que está pasando, para ellos se les hará algo normal y también lo harán, lo que traerá como consecuencia que sus hijos lo hagan, los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Tan fácil que es identificar este problema en la vida cotidiana, y es que si un hombre acosa a las mujeres y no les da el respeto que se merecen, su hijo se quedará con esta enseñanza y hará lo mismo que su padre. Entonces es así como la cadena sigue y sigue sin tener un final. Como conclusión, finalmente llegamos al punto de decir que la violencia laboral contra la mujer difícilmente se acabará, ya que las personas, y en especial los niños y jóvenes, no son educados de la manera correcta. Como bien observamos, los actos de violencia en la película son y seguirán siendo situaciones que las mujeres tendrán que seguir enfrentando. Todavía existen mujeres que no pueden trabajar y adquirir nuevos puestos de trabajo por el simple hecho de ser mujeres. Será una lucha constante y larga. El domingo ocurrió la mayor protesta de mujeres entre el monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino. Según autoridades capitalinas, pongan límites, tanto morales, legales y justos, para respetar los derechos de las mujeres, y así de esta manera todos puedan vivir y trabajar en un ambiente laboral sano sin ningún tipo de problema. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos.